Bienvenidos amigos a este episodio más de Jóvenes en la Mira. En el día de hoy tengo a un individuo, un joven norteamericano de origen de herencia venezolana. Su nombre es Adrián Delgado. Adrián Delgado tiene 20 años y está extremadamente bien informado de la situación económica y política de este país. Y quería conversar con él porque durante esta recién terminada campaña política, el papel que la generación de Adrián jugó fue bastante determinante. La llamada generación del milenio tuvo una importancia enorme en la candidatura de Bernie Sanders, casi permitiendo su elección como el representante del Partido Demócrata. E incluso a raíz de que ganó Hillary la nominación demócrata, el grupo dirigido por los republicanos trató también de apelar al sentimiento de rechazo al establishment que se estaba dando en los Estados Unidos, acudiendo también con un mensaje dirigido a esa generación de millennials, de jóvenes nacidos un poco antes o durante el cambio del milenio, en el año 2000. Y queríamos entonces, yo quería hablar con él para que él nos hablara y nos contara cuál es su percepción de este proceso político y sobre todo por el papel importante que jugó en todo el tema político la parte de la economía, fundamentalmente la falta de empleo, los problemas de comercio internacional derivados de los tratados de libre comercio y cómo afectó eso la capacidad de generación de empleo en los Estados Unidos. Y sobre todo el problema de la deuda, que es algo que es gobierno tras gobierno y campañas electorales tras campañas electorales se menciona como un problema grave para futuras generaciones. Es decir, el endeudamiento público del país, la deuda trillonaria que tiene con acreedores nacionales e internacionales. Y cómo en un momento dado siempre se menciona que eso va a empeñar el futuro de nuestros jóvenes. Entonces yo quería hablar hoy con un joven que nos dijera qué tal es el peso que él siente en el compromiso de su futuro como ciudadano ante este pareciera inevitable crecimiento de la deuda del gobierno norteamericano con sus ciudadanos y con gente en el exterior. Entonces, muchas gracias, Adrián, por concederme esta entrevista, que yo estoy seguro que será de gran interés para personas que rara vez tienen la oportunidad de conseguir un joven del milenio con la capacidad que tú tienes de análisis y de vivencias, producto no solamente de tu experiencia y de tus estudios que estás realizando, sino también de tu convivencia con jóvenes de tu edad. Entonces mi primera pregunta para ti, bueno, quería darte la bienvenida y agradecerte esta oportunidad que me estás dando. Por supuesto, muchas gracias. Primero quiero disculparme un poco por mi español. Es bueno, pero no es perfecto y a veces se van a hacer unas palabras que es como un tipo Spanglish. Entonces, una preparación antes. No te preocupes. Yo entiendo que muchos de los que van a escuchar esta entrevista, todos vivimos aquí, casi todos son bilingües, así es que en cualquiera de los dos casos te van a entender y van a procesar la información que tú tienes. En esta campaña electoral tú escuchaste propuestas políticas y económicas de ambos candidatos. Como joven, ¿tú realmente veías o ves la economía americana tan mal como la pintó el Partido Republicano? ¿O te mostrabas más bien un poco más optimista como la veía el Partido Demócrata? Ok, bueno, ¿qué sucedió? Aquí hay una situación donde los dos partidos se dividieron en dos partes. O sea, tenemos cuatro partes ahorita en la situación política de Estados Unidos. Tenemos, por un lado, el lado representado por Trump, ¿ya? Que es motivado por el establishment, pero más que todo también por debajo de la situación económica de todos los estados como Pennsylvania, Michigan, Ohio, Wisconsin, que han sufrido por los empleos industriales. Claro, por los trade deals, por el intercambio, ¿ya? Entonces, todos los trade deals que hicieron en la época de los 90 durante Clinton y todo eso, eso afectó
mucho a esos estados, en un lugar, en una manera muy negativa económicamente hablando. Y esa gente fueron representados por Trump. ¿Ya? Trump fue, si tú te das cuenta, casi, o sea, el momento que Trump entró, él habló de dos cosas, la inmigración y el intercambio. Esas son las dos cosas que más fuertemente le logró a su ascendencia a ser candidato al Partido Republicano. Por el otro lado, el Partido Republicano representado por Bush es un poco más tradicional conservador, en el sentido de que es más hacia la libertad del mercado, más hacia que el gobierno tiene que ser más pequeño. Trump no representa esa tradición conservadora. Él no es en contra del gobierno, tradicionalmente hablando, de que él no ve la dicotomía que es gobierno contra el mercado. Él lo ve simplemente que el gobierno ha hecho políticas incorrectas y hay que corregir esas políticas. Uh-huh. Y por el otro lado, los demócratas tienen una situación muy parecida, con el lado representado por Hillary Clinton y el lado representado por Bernie Sanders. Bernie Sanders, uno puede decir que por un lado es parecido a Trump porque tiene su mensaje anti-establishment y su mensaje anti el intercambio de free, o sea, free trade deals, ¿no? Y Hillary Clinton, como ser esposa de Bill, fue asumido como que ella va a continuar lo mismo de Obama y de Clinton, o sea, como que esa moderación de centro-izquierda, tú sabes. Entonces, ¿qué ocurre? Yo como joven, yo veo todos estos lados y yo digo, ok, mi futuro como un joven tiene que ser marcado por qué calidad de vida yo voy a tener y qué calidad de vida va a tener mi sociedad. Y eso es algo muy importante para gente de mi edad. Saber que yo voy a poder ser un miembro productivo de mi sociedad y que los demás van a ser un miembro productivo de su sociedad. ¿Y qué pasa? Hasta ahora, en este momento, yo no veo que la economía, como de punto de vista grande, de big picture, yo no veo que la economía americana está bien. Si tú ves, tú combinas el desempleo con el part-time, con el underemployment, lo combinas todo, tenemos realmente un desempleo de 10%, ¿ya? Comparado a Europa, por supuesto, estamos mucho mejor, comparado a muchos países somos mejor. Pero eso no quiere decir que relativo a nosotros nos sentimos bien con nuestro futuro. Tu generación de jóvenes le tiene miedo a la globalización. Realmente se hizo evidente en esta campaña electoral por los múltiples sondeos de opinión que había una gran división entre la gente con educación universitaria y la gente que no tenía educación universitaria. Pero también la había entre la gente de más de 40 años que vivió lo que fue la oferta de empleos industriales, cuando Estados Unidos manufacturaba muchas cosas, y la nueva generación de jóvenes que están más bien asociados con empleos de inteligencia, con empleos de capacidad de pensar, no de fabricar ni de mover utensilios y herramientas mecánicas, sino básicamente con el trabajo intelectual. Tu percepción, no solamente la tuya, sino la de que tú puedas en un momento dado comunicarme la del ambiente en que tú te mueves, ¿realmente el joven de hoy ve su futuro comprometido por los tratados de libre comercio y por la globalización de los empleos? Bueno, yo veo que a mí me preocupa mucho la economía nueva. ¿Por qué? Porque antiguamente, como tú dices, antes fuimos un país fabricante, ¿ya? En un país que fabrica y exporta y se basa la economía en exportaciones, siempre tiene un nivel de desempleo bajo. ¿Por qué? Porque todos los recursos de la economía se están utilizando de una manera para producir y todo el mundo tiene un empleo que le paga suficientemente bien para vivir una vida clase media con dignidad. ¿Qué pasa? La nueva economía que estamos viendo, como tú mencionaste, es una economía más de información, de intelecto. Pero ¿qué pasa? Si tú no estás en esos pocos que van a Silicon Valley, en esos pocos que van a Nueva York, esos pocos que van a donde sea para formar esas nuevas compañías. Si tú te imaginas, Facebook debe tener menos que 1,000 empleados, ¿ya? Una compañía que vale miles de billones de dólares, pero solamente emplean 1,000 personas. Para darte comparación, Walmart, que es el más grande empleador de Estados Unidos, emplea casi 1 millón de personas en Estados Unidos nada más, 4 millones mundialmente, ¿ya? Entonces, el problema no es tanto del sentido de que cuál es el tipo de empleo, sino es si las nuevas industrias que se van a formar
van a poder a emplear la cantidad de estudiantes que demandan ese tipo de empleo. Y lo que yo veo es que no, la respuesta es no, no va a poder. Que estas industrias no van a poder cubrir. Va a haber un gap, va a haber una separación, va a haber una gente que sí van a entrar y van a hacerse muy ricos y muy poderosos, como Mark Zuckerberg, Tim Cook, todas estas personas que son trabajando en ese mundo. Pero por otro lado van a haber gente que no van a poder entrar porque es un mundo muy competitivo y muy limitado en el tema del empleo. Entonces, para mí, por ejemplo, como joven, yo tengo que decir, ok, yo tengo que tomar, por un lado, tengo que tomar un riesgo, ¿verdad? Yo tengo que decir, ok, yo me tengo que arriesgarme y decir, voy a estudiar, vamos a decir, tecnología, computer engineering, ¿ya? Ingeniería de computadoras. Si yo salgo bien, está bien, trabajo por Google y tengo un trabajo estable y todo me sale bien. Si no, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Sí. El problema que yo veo es que la demanda para ese tipo de empleo y la oferta no está en equilibrio, ¿ya? Uh-huh. No está equilibrada. Y eso es un problema y a mí me preocupa mucho porque ¿qué va a pasar? La gente que están en ese tipo de empleo van a ganar mucho dinero y la gente que no van a estar más y más atrás y se va a ver esta desigualdad. Uh-huh. ¿Y qué pasa con las desigualdades? Las desigualdades es fundamentalmente, se convierte en un problema político. Uh-huh. Se comienza como un problema económico, pero termina como un problema político. Y lo que estamos viendo ahorita es el resultado de ese tipo, de esa causa por debajo económica, que Sí. resulta a Trump, por ejemplo. Eso te iba a comentar. Bernie Sanders es un hombre de izquierda, un hombre tradicionalmente vinculado con una visión bastante cercana al socialismo, ¿verdad? Al socialismo bien entendido, ¿no? No al comunismo, pero sí hacia Socialdemócrata. una socialdemocracia, sí, pero con una fuerte inversión en lo social. La generación del milenio, este país estuvo plagado todavía por la severa influencia de la Guerra Fría. El proceso del desarrollo imperial del comunismo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la expansión soviética, con todas las consecuencias que eso tuvo, creó pues un marco filosófico y político de alergia a todo lo que huela a socialismo o a comunismo. Sin embargo, para sorpresa de todos, un candidato manifiestamente socialista como Bernie Sanders logró cautivar a los jóvenes. Los jóvenes le tienen... ¿Cuál es la percepción que tú tienes de los jóvenes con respecto a ellos y el socialismo? La visión social de, por ejemplo, educación gratuita, por lo menos hasta cierto nivel, a nivel universitario, un sistema de salud general que abarque a toda la población y que no esté basado necesariamente en el lucro desmedido de ciertas empresas. ¿Cuál es la visión que tienen los jóvenes de estos dos sectores, educación y salud, que tradicionalmente en este país ha sido con bastante frecuencia, digamos, han sido, ¿cómo se llama?, demonizados con la cuestión del socialismo, ¿no? Se dice, por ejemplo, tranquilamente, no queremos medicina socializada, pero resulta que de una u otra manera hay aquí sistemas de medicina socializada, como el Medicare y como el sistema de veteranos, un sistema de medicina socializada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la percepción de los jóvenes sobre la tendencia socialista en este caso? El problema que yo veo es que durante las últimas generaciones, como tú dices, yo lo veo como una trauma. Estados Unidos fue traumatizado por viendo lo que ocurrió en la Unión Soviética y en China durante Mao. Y creo que se traumatizó y dijeron, ok, cualquier cosa que tiene que ver con eso no vamos a tocar, ¿verdad? Y también pasó con muchos latinos. O sea, los latinos nosotros sabemos también muy bien lo que pasa cuando entra Castro, cuando entra un Velasco o quien sea. O sea, nosotros no rechazamos eso. Y si, aunque sea un poquito, escuchamos un retórico, inmediatamente tenemos es una reacción muy emocional. Es muy profundamente emocional que va o sea, profundo a nuestra psicología. Y yo veo que los jóvenes, como ellos no tienen esa experiencia, tú sabes, por ejemplo, te doy un ejemplo, cubanos de edad 45 y más votan republicano más que votan demócrata. Uh-huh. Pero cubanos
debajo de la edad 45 votan más demócratas que votan republicanos. Ahí tienes la división de generación. Y eso yo pienso viene porque los jóvenes tienen, no tienen ese baggage, vamos a decir, esa mochila pesada de la historia, no lo tienen. Entonces ellos pueden ver la situación un poco más clara y decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la dictadura, pero por ejemplo, yo no siento qué tiene que ver la dictadura con, por ejemplo, hacer que la salud sea gratuita. O sea, una cosa, yo no veo en la conexión entre Castro y poder ir a un hospital sin tener que pagar por la medicina, sin que yo tenga que preocuparme que si yo soy pobre no voy a poder accesar el hospital. Esa conexión un joven no lo ve. Y por un lado una ventaja porque nos ayuda a ser un poco más objetivos en viendo políticas específicas, no ideología. Porque la ideología es una cosa y la política específica es otra cosa. Yo, por ejemplo, apoyé a Sanders, no necesariamente por su ideología del socialismo o lo que sea, sino era porque yo sentía que sus políticas, que lo que estaba presentando era lo que este país necesita. Este país necesita un sistema de salud que es como un Medicare for All, ¿no? Exacto. Este país necesita que las universidades públicas sean gratuitas, tiene que ser, porque si no el futuro del país va a seguir en esta situación de la desigualdad económica y la situación política va a empeorar. Y esto no es algo que es nuevo, o sea, nosotros vemos esto en las historias. Durante toda la historia de la humanidad, cada vez que la situación política se pone a tal cual nivel de desigualdad, aparecen las grandes revoluciones y aparecen los grandes... Correcto, y los autoritarios. O sea, claro. Chávez entró cuando Venezuela tenía 100% de inflación y tenía un nivel de desigualdad más alto de Venezuela. Exacto. O sea, cualquier historiano habría predigido a Chávez. O sea, no es nada nuevo. Así es. Una pregunta que te iba a hacer en relación con el triunfo de Trump. ¿Hay preocupación desde tu perspectiva por esta administración de Trump? ¿Cómo ves tú los derechos de los jóvenes, la parte de la seguridad de la mujer, la legislación que ya existe desde hace muchos años en relación con la posibilidad del aborto legal, etcétera? ¿Cuál es la visión que ustedes los jóvenes tienen de lo que puede estar amenazando esta próxima administración de Trump? Bueno, los jóvenes somos más liberales que nuestros padres, no somos, vamos a decir, no hay secreto en ese sentido, somos definitivamente más liberales. Yo siento que Trump va a respetar ese lado. Yo no siento que Trump va a tratar de impulsar una plataforma conservadora, socialmente conservadora. Entonces yo siento que por un lado yo puedo estar seguro que si tengo un amigo que es gay, él todavía se puede casar. O sea, yo no tengo preocupación en ese sentido. La preocupación que yo tengo es de su retórica que divide el país por lado de raza y por lado ¿cómo se llama? De división económica, o sea, de clase y de raza. Y eso me preocupa mucho porque obviamente los inmigrantes que vienen a este país no tienen la culpa de la política mala de los intercambios. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, pero Trump hizo la conexión porque es más fácil a decir, bueno, los mexicanos están viniendo para acá, te están quitando tus trabajos y por esa razón tú no tienes empleo. Y yo siento que eso es extremadamente simplística. Y yo siento que me preocupa porque no es Trump por sí que me preocupa, es qué va a hacer los trumpistas, ¿verdad? Cuando se vean defraudados por la falta de cumplimiento de sus promesas. Por ese lado, y también la retórica por muchos casos ha emboldened a muchos de los apoyantes de Trump a salir adelante y decir, bueno, a mí no me gustan los mexicanos, yo quiero sacar a los mexicanos de mi barrio, o lo que sea.
Y eso es la parte que me preocupa más. No es tanto lo que va a hacer Trump, no me preocupa, porque yo siento que nuestras instituciones demócratas son suficientemente fuertes para evitar que Trump haga cosas muy radicales. Pero por el otro lado, yo siento preocupación por el nuevo movimiento de Trump que se está formando y qué posiblemente puede causar. La ultraderecha, la nueva derecha, ¿no? Eso es El lo que me ultra-right, preocupa. right. Otra cosa que finalmente para cerrar esta excelente entrevista y recoger para nuestros oyentes tus opiniones. Una de las cosas que preocupa, y me preocupa a mí en particular, es el temperamento de Trump, sobre todo la volatilidad que él tiene de reaccionar probablemente exageradamente ante cualquier estímulo. ¿A ti te preocupa como joven una guerra desatada por una rabieta de Trump en relación con algún vecino, con algún enemigo natural de los Estados Unidos que pudiera en un momento dado disparar una crisis que pudiera haberse evitado con diplomacia, pero que necesariamente Trump no supo manejar en ese sentido? Eso es una Me, preocupación entre los jóvenes. sí, me preocupa más Trump que si me preocuparía, por ejemplo, Hillary Clinton, que tiene mucha más experiencia y conoce cómo manejar esas situaciones. Pero por el otro lado, como te repito, las instituciones ya están formadas y están cementadas. O sea, yo no siento que Trump, aunque le gustaría entrar en guerra con Putin o quien sea, no creo que lo puede lograr porque creo que el sistema ya está formado en una cierta forma donde le restringe a Trump, lo amarra. Él no puede hacer lo que da la gana. Bueno, pero te recuerdo que Bush lanzó una guerra contra Irak que no tenía fundamento, ¿no? Sí, es verdad. Por ese lado también, obviamente, si pasa un ataque de terrorismo, tal vez Trump lo utiliza lo explotaría, ¿no? Sí, Es una posibilidad. Y como te repito, me preocupa más Trump que si fuera alguien un poco más moderado. claro. Pero yo tengo esperanza que nuestras instituciones son más fuertes, pero tal vez no, no sé. Una cosa, llama la atención que en todos estos candidatos que se lanzaron en esta última contienda, en casi todos eran personas de más de 60, 70 años, ¿no? Incluso probablemente, creo que uno de los más jóvenes era Marco Rubio, ¿verdad? ¿Tú ves a tu generación políticamente más inclinada que las que le precedieron? Porque yo te puedo decir que la generación de los años 60 aquí, la que participó en los derechos civiles, fue muy activa políticamente. De hecho, muchos de los individuos que tú ves en el Congreso marcharon con Martin Luther King, es la generación de Hillary Clinton. Pero después de eso, hubo un vacío que nunca fue llenado por una generación de relevo. O sea, tú ves o gente joven que ha entrado en los últimos 20 años o gente de más de 60 años en política. Pero esa generación, por ejemplo, la mía, la de los años 70 y 80, llamaríamos la de generación disco. Esa generación no quiso meterse en política. No hay muchos gobernadores, ni senadores, ni representantes de esa generación, ¿no? Tú ves a la generación del milenio como más entusiasmada y preparada para asumir posiciones políticas tempranamente, o piensas que va a pasar lo que pasó con las generaciones que ustedes los precedieron? Yo pienso que lo que está pasando en millennials es muy interesante, porque por un lado me preocupa el pasión, ¿no? Porque cuando uno entra demasiado con mucha pasión en un tema, se le olvida la lógica y el razonamiento y le olvida los hechos. Y eso me preocupa porque, imagínate, si uno entra ya molesto y no quiere escuchar el otro lado, eso va a causar problemas. Si tú tienes un problema con un amigo, tú tienes que escucharlo y hablar y conversar con él. Tú no puedes simplemente ignorarlo o decir tú eres malo y dejar las cosas así. Uno tiene que iniciar las conversaciones. Y por un lado, yo siento que los millennials no están, vamos a decir, preparados a conversar. Ahorita los millennials lo que están haciendo ahorita es haciendo protestas. Ujú. Están haciendo un momento de rebeldía, vamos a decir. Y por ese lado sí son políticamente activos. Están más políticamente activos que yo diría la generación de mi mamá o quien sea. Pero tiene esas dos partes, ¿no? O sea, con el activismo político viene el lado que no quiere escuchar y no sabe resolver nada, sino va a entrar en conflicto. Y viene el otro lado que, bueno, por lo menos vamos a poder influenciar. Ya. Pero eso es lo que yo veo más o menos.
Mira, Adrián, yo sigo muy impresionado con tu elocuencia, tu conocimiento y tu entusiasmo. Tú tienes vocación política, ¿te gusta la política? ¿Te verías en unos 10 a Sí. 20 años participando en el proceso político de este país? Ah, no, por supuesto. Si acuérdense de mí, voy a decir eso. Bueno, entonces vamos a cerrar pues dejándote la palabra para que tú hagas tu primer pronunciamiento político. Este video va para YouTube y probablemente dentro de unos 20 o 30 años, cuando tú seas senador, representante o inclusive, ¿por qué no?, presidente de los Estados Unidos, porque eres ciertamente un full ciudadano norteamericano de nacimiento, puedas ver este video como el inicio de tu campaña política. Cuéntame qué Está quisieras bien. decirle tú a tu generación para que no te pierdan de vista en los próximos años porque tú tienes tus ojos puestos en posiciones políticas de liderazgo. Me hace recordar las fotos que he visto por ahí de Bill Clinton saludando a John Fitzgerald Kennedy y digo yo, wow, ese muchacho prácticamente desde la edad tuya ya estaba asomando el interés que tenía por ocupar posiciones de liderazgo político. Dejo la palabra entonces para que hable el futuro candidato Adrián Delgado. Bueno, para comenzar, yo diría que nosotros vivimos en el país que históricamente no ha existido tanta riqueza. Que nosotros hemos creado un país que ha respetado por 230 años la libertad de expresión, la democracia y todos los valores que ahorita nosotros lo tomamos por granted, ¿no? Sí. Y lo que yo pienso que lo que tenemos que hacer, el próximo paso, después de saber eso, el próximo paso es, tenemos que ahora formar una sociedad a donde se respeta todos los seres humanos con la parte económica. Que ahorita lo que necesitamos más es una justicia económica a donde no importa si eres pobre, no importa si eres rico, no importa si eres clase media, tú puedes vivir una vida con dignidad. Y con eso, yo pienso que hay que hacer unas conversaciones muy importantes con gente que no estamos en acuerdo y hay que conversar y llegar a un acuerdo para llegar a esta meta. Okay. Entonces, eso es lo que yo diría que es mi visión para Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por haberme conseguido esta entrevista. Espero que no sea la última. Yo No, para pienso nada. con relativa frecuencia utilizarte como un vocero calificado de tu generación. Por Y otro día supuesto. hablaremos un poco más sobre la economía mundial y temas de otro interés que sé que son la materia de tu desarrollo profesional. Muchas gracias a Sí, ti entonces así por esta mismo. oportunidad y bueno, gracias amigo por escuchar este programa en La Mira. Hoy tuvimos en La Mira al joven futuro político y economista Adrián Delgado, quien quiso presentarnos su visión como joven del milenio en relación a los temas ya tratados. Muchas gracias a ustedes por su atención y esperamos que sigan visitando nuestro portal en lamira.net. Muchas gracias.